Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes en la doctrina cristiana, la separación eterna de Dios. Esta es la consecuencia que, según la Biblia, enfrentan aquellos que no obedecen el mensaje de salvación que ofrece el Evangelio de Cristo. Pero, ¿qué significa exactamente esta separación eterna? Para entenderlo mejor, debemos partir de la idea central del cristianismo, la relación entre Dios y la humanidad. En la enseñanza bíblica, Dios creó a los seres humanos para tener una relación cercana y personal con ellos. Sin embargo, el pecado, es decir, la desobediencia a los mandamientos de Dios, rompió esa relación. El propósito del Evangelio es restaurar esa conexión a través de la fe en Cristo. Cuando alguien decide no aceptar este mensaje, la consecuencia es la separación eterna de la presencia de Dios. La separación eterna se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento. Un ejemplo clave lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, donde se describe a aquellos que no obedecen el Evangelio como castigados con la destrucción eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Esta separación no es solo física, sino principalmente espiritual. Se trata de una lejanía eterna de la fuente de toda bondad, luz y vida, que es Dios. Imagina estar en un lugar donde la presencia de Dios, su amor, paz y gozo ya no están accesibles. Eso es lo que se entiende por separación eterna, la ausencia completa de la comunión con Dios, algo que se describe como un estado de oscuridad y sufrimiento. La Biblia también utiliza imágenes como las tinieblas exteriores o el lloro y crujir de dientes para simbolizar el dolor y la desesperación que acompañan este estado de separación. Es importante entender que este destino no es el deseo de Dios para nadie. El mensaje del Evangelio está disponible para todos, y la salvación es un regalo ofrecido libremente a aquellos que eligen aceptar a Cristo. El juicio final es uno de los conceptos más solemnes en la enseñanza cristiana, y se refiere al momento en que todas las personas comparecerán ante Dios para rendir cuentas de sus vidas. La Biblia enseña que cada individuo, ya sea creyente o no, enfrentará este juicio, pero el destino de cada persona dependerá de si ha aceptado o rechazado el mensaje de salvación en Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, se describe el escenario del juicio final. En esta escena se menciona que Dios se sienta en un gran trono blanco y que los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante de él. Los libros son abiertos, incluyendo el libro de la vida, y cada uno es juzgado según sus obras. Este pasaje subraya que el juicio final es universal, afectando tanto a creyentes como a no creyentes, pero con diferentes resultados. Para aquellos que no obedecieron el mensaje de salvación, este juicio final tiene implicaciones eternas. Las Escrituras son claras al señalar que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, es decir, quienes rechazaron el Evangelio de Cristo, serán lanzados al lago de fuego, lo que se describe como la segunda muerte. Este es un castigo eterno y refleja la justicia de Dios para aquellos que han vivido sus vidas fuera de su voluntad. Es importante destacar que el juicio final no es solo sobre las acciones cometidas, sino sobre la respuesta que cada persona ha dado al mensaje del Evangelio. Jesús mismo dijo que quien cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dejando claro que la aceptación o el rechazo de Cristo es lo que determina el destino eterno. En resumen, el juicio final es el momento en que todas las decisiones, especialmente la de aceptar o rechazar a Cristo, se hacen visibles ante Dios. Para aquellos que no han obedecido el Evangelio, el juicio trae consigo una separación eterna de Dios y el cumplimiento de las consecuencias advertidas en las Escrituras.
El concepto de la condenación eterna es una de las enseñanzas más solemnes del Nuevo Testamento y se refiere a la consecuencia final para aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús hace una clara distinción entre el destino de los justos y el de los que no han seguido su mensaje. Según este pasaje, los que no obedecen el Evangelio serán castigados con condenación eterna, mientras que los justos heredarán la vida eterna. La condenación eterna implica una separación definitiva de la presencia de Dios y del gozo de la vida eterna. Se presenta como un estado de sufrimiento, al que a menudo se hace referencia en la Biblia como el infierno o el lago de fuego, una imagen que evoca una existencia de tormento y desesperanza. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15, esta condena se describe como la muerte segunda, que es el castigo reservado para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es importante destacar que, a lo largo del Nuevo Testamento, esta condenación no es presentada como algo impuesto arbitrariamente, sino como el resultado de la elección de rechazar la oferta de salvación. La enseñanza cristiana enfatiza que Dios, en su amor y justicia, da a todos la oportunidad de arrepentirse y aceptar el Evangelio. Sin embargo, aquellos que deciden no hacerlo enfrentan las consecuencias de su elección. La condenación eterna es, por tanto, la contraparte de la vida eterna ofrecida a los creyentes, mientras que los que aceptan el Evangelio disfrutarán de una eternidad en comunión con Dios. Los que no lo hacen serán separados de esa comunión para siempre. Esta enseñanza subraya la importancia de la decisión personal frente al mensaje de salvación, ya que las implicaciones son eternas y definitivas. La ausencia de la vida eterna es uno de los puntos más serios cuando hablamos del destino de aquellos que no obedecen el mensaje de salvación en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, lo dice claramente: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Sin embargo, este versículo también implica lo que sucede si alguien no cree ni obedece. La vida eterna no será una realidad para ellos. La promesa de vida eterna no es algo automático para todos, sino que está ligada directamente a la fe y obediencia al mensaje de Cristo. Para aquellos que rechazan o ignoran ese mensaje, la consecuencia es no experimentar esa vida eterna que Cristo ofrece. ¿Pero qué significa esto? En las Escrituras, la vida eterna no es solo una extensión indefinida de la existencia, sino una relación personal y directa con Dios en la eternidad, en su presencia y bajo su amor. Es una vida de paz, alegría y comunión con Él para siempre. Por el contrario, aquellos que no obedecen el Evangelio estarán privados de esa experiencia. La ausencia de la vida eterna no es solo la pérdida de una duración infinita de vida, sino la pérdida de la relación más importante que un ser humano puede tener: la comunión eterna con Dios. En lugar de una vida en la presencia de Dios, las Escrituras hablan de un destino de lejanía espiritual, donde no se disfruta de la paz ni del amor divino. Es importante entender que la decisión de rechazar el mensaje de salvación no solo afecta el presente, sino que tiene consecuencias para la eternidad. La Biblia lo deja claro: la vida eterna está disponible para todos, pero es solo para aquellos que deciden seguir el camino de Cristo. Uno de los puntos más poderosos del Evangelio es que la oportunidad de salvación está disponible hasta el último momento. A lo largo de la Biblia se recalca que la gracia y el perdón de Dios son accesibles para cualquiera que se arrepienta, sin importar cuánto tiempo haya pasado o qué tan lejos se haya desviado de él. Esto es un mensaje central del cristianismo, que muestra la inmensidad de la misericordia de Dios y su deseo de que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En la parábola de los obreros de la viña, Jesús describe cómo incluso aquellos que llegaron al final del día recibieron el mismo salario
que los que habían trabajado todo el día. Este relato, que aparece en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, ilustra que no importa en qué momento una persona decida aceptar el mensaje de salvación, siempre será bienvenida con los brazos abiertos por Dios. La salvación no se trata de mérito o tiempo, sino de gracia. Otro ejemplo claro de esto es el ladrón en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículos 42 al 43, vemos cómo un hombre, en los últimos momentos de su vida, reconoce a Jesús como el Salvador y le pide que lo recuerde en su reino. Jesús le responde: «De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este es un ejemplo profundo de cómo la oportunidad de salvación está disponible incluso en el último momento, siempre que haya un corazón arrepentido. Este punto también subraya la importancia de no perder la esperanza en la salvación de otros o de uno mismo, sin importar cuán tarde parezca ser. Mientras una persona viva, la puerta de la gracia sigue abierta. El llamado es a aprovechar esta oportunidad de salvación y no postergar la decisión de seguir a Cristo, reconociendo que el amor de Dios está presente hasta el último suspiro.